Nuestro Dios es bueno y bueno en gran manera siempre, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Esta mañana estaremos compartiendo la palabra del Señor y vamos a basar nuestro mensaje en esos dos versículos que encontramos en las Escrituras. Uno de ellos es el Salmo 111, versículo 9. El Salmo 111, 9 dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Romanos capítulo 3 y versículo 24 nos dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como verán, hay una palabra ahí que nos llama la atención. Para algunos puede ser familiar, para otros quizás no. Pero esta mañana, con la ayuda del Señor, estaremos viendo qué implicaciones tiene o qué es la redención, qué es redimir. Y podemos dar gracias al Señor porque un día el Señor quiso hacer. El Señor Jesús y el Padre, juntamente con el Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo y dijeron: ese es el momento. Y empezó un proceso inolvidable para nosotros. Un proceso que le damos gracias, Señor, porque se dio. Y porque nosotros hemos sido beneficiados de eso. Desde la encarnación hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión. Fuimos redimidos, justificados, fuimos perdonados. Imagínese usted que nos ha perdonado alguien que sabe que vamos a volver a cometer pecados. Nos ha perdonado alguien que dice: sí, yo sé, René, sí, yo te perdono, pero yo sé que vas a seguir pecando. Y nosotros como seres humanos no somos así. Pero damos gracias al Señor porque esa redención es para siempre. Ahora bien, la pregunta que queremos aclarar en esta unidad es: ¿qué es la redención? Si lo ven desde el punto de vista natural, el tema de redención implica haber sido comprado por un precio de alguien que nos tenía, que lo tenía atado. Es rescatar a alguien de la esclavitud mediante un pago, mediante un valor, mediante un precio. Mire, hermano, si usted va a comprar algo, usted tiene la idea de cuánto puede pagar por ese deseo. Usted dice: esto, nadie va a pagar por esto. Y si alguien le pide $5,000 por eso, usted diría: esto no lo vale. No vale ese valor que me están pidiendo. No le voy a sacar ningún provecho que equivalga a $5,000. Y nuestro Señor, cuando vio nuestra vida, dijo: esto no vale nada. Sin embargo, el Señor dijo: pero voy a pagar el precio por ellos. No le da eso. Él ha pagado un precio, a nosotros un precio que no merecíamos, no merecemos y nunca mereceremos. Es el precio más alto pagado por alguien que no lo vale. Ninguno de nosotros. Ahora bien, algo que necesitamos aclarar es que no es correcto que nosotros pensemos que el propósito del sacrificio de Cristo fue salvarnos.
o redimir. Fíjese bien, no quiero que vaya a sacar de contexto esta afirmación que yo. No es correcto. Todo si padre con el tierra vinieron para venir a salvar. No. Hemos sido beneficiados del sacrificio, hemos recibido la salvación, pero ese no era el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Jesucristo cuando Él aceptó todo el proceso. Y en esta oportunidad queremos desarrollar a través de las Escrituras 3 aspectos que encontramos relevantes en cuanto a la redención. Y usted mismo va a ver al final el propósito. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los 3 aspectos? Y lo primero que vamos a ver es que en cuanto a qué es la redención, vamos a ver quién es la redención realmente. Porque la redención, hablando de la redención de la raza humana, no es que nada más, sino, y lo vamos a ver en nuestro Señor Cristo. Lo segundo que vamos a ver son los beneficios, y ahí es donde entramos nosotros, que de ese sacrificio fuimos beneficiados. Y lo tercero es que el propósito de la redención es honrar y glorificar al Padre. Ese es el fin en sí mismo. Ese es el propósito de Cristo. Se propuso honrar al Padre, exaltar a su Padre, glorificar a su Padre. Y nosotros fuimos beneficiados. Realmente es un efecto secundario en donde nosotros ahí entramos, de pura gracia. No es porque nosotros hayamos andado buscando, Señor, la salvación. Aquí está. No, nosotros la andábamos buscando, sino que fue el Señor el que escojo a este, escojo a ella, escojo a él, los escojo. Bueno, ahora bien, la pregunta sería, la motivación que tuvo nuestro Señor para venir a hacer ese sacrificio. ¿Qué fue lo que Dios se propuso en Cristo Jesús? Vamos a desplegar los 3. ¿No quiere? Ahí, ¿sale? Ahí está. Ah, para acá. Ok. Entonces, el punto es que la motivación que tuvo nuestro Señor Jesucristo para poder obedecer al Padre. Estamos hablando de el beneficio, no era el fin, como acabamos de cuando decide venir, hacer todo ese proceso, ella sabía lo que venía. Ella sabía que lo iban a maltratar, que lo iban a golpear, que lo iban a menospreciar. Ella sabía toda la agonía que iba a sufrir. Y sin embargo, estuvo dispuesto. Mire, hermano, si usted sabe en forma anticipada va a ocasionar algún daño en usted, no hace aquello. O cambia fecha, la hora, va con más personas. ¿De qué hace para evitar dolor? Pero nuestro Señor Jesucristo lo aceptó, lo hizo y lo sufrió. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, siendo el mismo el Señor, no necesitaba hacer nada más que se murieran todos los judíos. Siendo Dios, Él no necesitaba ayuda de nadie, ni de los ángeles. No necesitaba, mírenlo como lo dice Juan capítulo 18, versículo del 4 al 6. Evangelio de Juan capítulo 18.
Versículo 4 al 6. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínense el poder del Señor Jesucristo. Con solo hablar, con solo decirles: yo soy, eso hizo que ellos retrocedieran y cayeran. ¿Qué hubiera pasado si el Señor, si Él dice que venga una legión de ángeles? No necesitaban a los ángeles. Él en sí mismo, siendo Dios y teniendo el poder de Dios, podía asesinar, matar, destruir a todos los judíos, incluyendo a Judas. Pero Él, siendo el Hijo de Dios, imagínense, resucita a Lázaro, resucita a alguien que ya lo habían dado por muerto y ya dice que ya tenía un mal olor, ya estaba en descomposición. Camina sobre las aguas, multiplica los panes, multiplica los peces, hace una obra tal, dice la Biblia, que ni aunque se juntaran todos los libros de aquella época, todos los libros del mundo, no cabrían todos los milagros que él hizo. ¿Se puede imaginar? Entonces, ¿por qué permitió todo eso? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leer el 1 y el 14. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el mismo Dios. Yo no sé qué le causa a usted en su mente y en su corazón entender que el Señor Jesús podía haberse evitado todo lo que vino a vivir aquí. El Señor Jesús pudo haberse evitado y haber venido, que lo tratara como rey, y después como rey que tuviera una muy mal, y después hacer. El plan se hubiera simplificado para él, pero no fue así. Entonces, podemos reconocer, como en síntesis, en esta introducción de este mensaje, el que el Señor Jesús, que es denominado como la redención, Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no le importó todo lo que iba a padecer, porque el fin que tenía en sí sobre la misión que le habían encomendado era glorificar al Padre, y lo vamos a ver detenidamente. Muy bien, entonces, ¿qué o quién es la redención? La redención es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 30 Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es la redención. No es solo pagar un precio, no. Es Él llamado, denominado, nombrado como redención para nosotros. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es más que un acto, es más que hacer algo, es mucho más que eso, es una persona. Y además, fíjese, Dios el Padre pudo haber buscado en toda la creación, en los ángeles, en los arcángeles, en los querubines, los serafines, en toda la creación, pudo haber buscado a alguien que cumpliera los requisitos para hacerlo. Pero no se halló ninguno.
únicamente se halló a nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le encargó algo que a nadie más pudo encontrar que pudiera cumplir el propósito. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos 10:5. Mire cómo dice que el Padre hizo con él. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Viene el Padre y le dice al Hijo, hijo, tienes que ir a la tierra, y dice que lo pone en un cuerpo de carne y sangre, un cuerpo humano, no engendrado por un hombre, sino concebido por una mujer y engendrado por Dios en el vientre de María, de la Virgen María. Entonces, encontramos que la redención, nuestro Señor Jesucristo, le prepararon un cuerpo para que viniera aquí a la tierra. Ahora bien, veamos su papel como redentor. Nuestro Señor Jesús como redentor. Mire, esta palabra de redención es el acto de pagar un rescate completo, sin deber nada. Implica pagar el precio y liberar a aquella persona, y liberar a aquel esclavo. Y la pregunta sería, ¿pero de qué nos redimió? ¿De qué nos redimió nuestro Señor? Mire cómo lo dice, hermano, es de tener una gran gratitud a nuestro Señor. Salmos capítulo 107, versículo 2. Gracias, Señor. Salmos 107, versículo 2. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que redimió. Mire dónde estábamos. Los que redimió del poder del enemigo. Imagínense, nosotros sin darnos cuenta, nosotros no estábamos conscientes de que estábamos en las manos del enemigo de Dios. Nosotros con ese enemigo nos llevamos bien. Éramos amigos del enemigo de Dios. Era nuestro amo a quien le servíamos con nuestro pecado. Nos pagaba mal, deshace matrimonios, destruye personas con vicios, suicidio, y de todo hace ese enemigo con sus esclavos. Y viene el Padre y dice, yo voy a pagar el precio que no vale ninguno de ellos para sacarlo del poder de ese enemigo de Dios. Hermano, usted y yo no nos dábamos cuenta. Nosotros nunca vimos al diablo con cachos y con cola y todo el color rojo. Nunca vimos eso así. Y no es así, no existe así. Fue creado por Dios y no de esa manera. Él es un querubín. Es hermoso. No es malo que sea feo, perdón. Entonces ahí estamos sirviéndole nosotros a Él. Y de ahí nos rescató el Señor. Nos redimió del poder. Fíjese, nos redimió del poder. Quiere decir que aquello que Él ejercía sobre nosotros como obligación, que tenías que hacer esto, dice, ya no más. Ya no más. Yo vengo y corto las cadenas que te atan a ti, a ese poder, para servirle a Él, haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Entonces viene el Señor y dice, yo te corto esa unión, esa cadena, yo te libero, eres libre. El problema es que nosotros volvamos a aquello. Imagínense qué ironía que yo teniendo un vicio antes de conocer al Señor, y yo me deleito en ese vicio y no me importa lo que mi familia, ni mis amigos, ni nadie. Y el Señor me liberta. Dios, gracias. Y de vez en cuando
me tiro mi canita al aire y hago lo mismo que hacía antes. Pero el Señor ya me liberó. ¿De dónde? Pues yo me estoy volviendo a aquello. Es una total ironía que no tiene sentido. Que si el Señor ya me rescató, que yo vuelva a lo mismo o a cosas peores. Nos ha redimido del poder del enemigo. Isaías capítulo 14. Mire, este enemigo, no. Isaías capítulo 14. Este enemigo es malo, muy malo. Léalo, por favor. Lea estos últimos 2 versículos. Bueno, léalos todos realmente, pero vea énfasis en este. Isaías 14, 17. Que puso el mundo como un desierto, que asoló su ciudad, que a sus presos, miren, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Él es tan malo, pero tan malo, que puede estar hundiendo a alguien en un vicio de pecado, y él nunca dice, fíjese, Satanás nunca dice, pobrecito, está sufriendo mucho, lo voy a soltar. Nunca dice eso, jamás. Él jamás dice, vaya, mira, te voy a soltar, te voy a liberar, puedes irte, ya deja el vicio, ya no te voy a obligar. Jamás hace eso. Dice que nunca abrió la cárcel a esa persona que los tiene bien hundidos. Jamás los libera voluntariamente. Jamás los deja salir de donde están. Dice que nunca abrió la cárcel. El que anda en pecado en forma libre piensa que es libre, porque va a un lugar y va a otro y trabaja y estudia y hace lo que quiera, pero no se da cuenta que está en una cárcel de pecado. Lo segundo que queremos ver en esta oportunidad son los beneficios de la redención. Primero hemos visto al Redentor, al Señor. Y lo segundo que queremos ver son esos beneficios. Vea en quiénes esos beneficios. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos la redención, en Él tenemos el perdón, en Él tenemos la libertad, en Él tenemos lo que el enemigo nunca quiso hacer, nunca quiere hacer y nunca va a hacer. A menos que el Señor Jesús venga con su poder a cortar. Entonces dice que tenemos redención por su sangre, por el perdón de nuestros pecados. Todo lo que hicimos, esclavo, no dura de versículo 12. Hebreos 9 nos dice, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el ha tenido eterna redención. Se puede imaginar que nuestros pecados ya fueron pagados todos ya fueron perdonados. Y por eso el Señor nos ha llamado a una santificación en la medida que nosotros andamos en esa vida separados para el Señor. En esa medida estamos dejando el pecado por detrás.
Algo. Vamos a retroceder. En la introducción vamos a empezar. Estamos diciendo que la redención que Dios ha hecho en Cristo Jesús y que hemos sido beneficiados es una redención eterna. Mientras nosotros sigamos en esta tierra, esos pecados ya fueron redimidos. Esos pecados se espera, el plan normal es que vayan disminuyendo, que vayan siendo cada vez menos en la medida que entramos en ese andar de la santificación. Entonces, estamos diciendo que hay gratitud en nuestros corazones cuando nosotros podemos decir gracias, Señor, por esta eterna redención. Gracias, Señor. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que no han recibido este beneficio? Muy su familia puede ser. Usted puede amar mucho a su familia, pero si no han recibido la redención, ni le digo lo que usted ya sabe. ¿Qué dice la Escritura? Romanos capítulo 3, en el versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están alejados, no tienen acceso como lo tenemos nosotros, los redimidos. Estas personas, muy su familia puede ser, y usted los puede amar mucho, y usted puede decir, no, pero es que yo quiero mucho a mi familia tal. Sí, pero lo que dice su Biblia es que está alejado de Dios. La palabra destituidos significa dejar atrás, quedarse atrás. Lo lleva a un punto como indigente, fíjese. Así que no es bien recibido en ningún lugar. Ahora bien, si estamos diciendo que una persona que no ha sido redimida está alejada de Dios, mire qué más dice la Escritura que pasa con esta persona. Isaías capítulo 34, versículo 2. Isaías 34, 2 nos dice: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Dios está molesto, Dios está indignado con estas personas por el estilo de vida que ellos llevan, que no quieren nada con Dios, no buscan a Dios. Mire, le hemos comentado en varias oportunidades que en esta búsqueda que tenemos de un local más adecuado, por el precio hemos encontrado algunos lugares que decimos, bueno, con algún esfuerzo y pidiéndole al Señor, decimos, bueno, intentemos. Y hablamos con mi esposa, hablamos con Ligia, y dicen, no, para iglesia no, para iglesia evangélica no. ¿Qué razones tienen? No las sabemos, no nos importa, está bien, Dios lo sabe. Pero ¿hasta dónde las personas no buscan a Dios? No quieren nada con Dios y no se dan cuenta qué es lo que Dios piensa de ellos. No se dan cuenta qué es lo que Dios piensa de ellas. Y le estoy diciendo, muy familiar nuestro puede ser, pero esa es la realidad. Necesito compartirle el evangelio a esas personas, a sus familiares. Entonces, una persona sin redención está destinada a la condenación. La justificación en Cristo, que es la redención,
Es gratis, no necesita pagar nada, no necesita dar diezmos para recibir nada, no necesita ofrendar, no necesita hacer nada más que recibir lo que Dios le ha dado por misericordia, como lo dice nuestro texto en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Perdón. Romanos 3, 24. ¿Qué dije aquí? No. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? A Nicole. Perdón. Romanos capítulo 3, versículo 24. No, es que usted me está confundiendo. Sí, Romanos 6, 23. Está bien, Nicole, hiciste bien. Romanos 6, 23, sí. Yo me adelanté aquí con este. Romanos 6, 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una muerte como consecuencia del pecado. Hay una condenación como consecuencia de la vida normal mientras no recibe la redención. Ahora bien, si nosotros vemos las consecuencias, podemos revisar cómo es el beneficio de la redención en Cristo Jesús. Y ahora sí, Romanos capítulo 3, 24. Ahí está, ese es. Sí. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice, siendo justificados, gracias Señor, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Cuánto vale? Gratuitamente. No hay ningún precio que se debe de pagar. No necesita nada económico. Por esto le damos gracias al Señor, porque Él sabe nuestra condición, que no podríamos alcanzar el precio de todos nuestros pecados para justificarnos. Bueno, ahora veamos por favor el propósito de esta redención. Si el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y hacer todo este proceso de salvación y redención del hombre, pero ¿cuál era el fin? ¿Qué era lo que el Señor Jesús tenía en mente cuando vino a hacerlo? Dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Aquí vamos a leer dos textos para que nos quede bien marcado, remachado, que nos quede sellado. Isaías 43, 7 dice, todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios capítulo 1, versículo 5 al 7. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según al puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 11, siempre de Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, el creyente es un instrumento para glorificar a Dios. Dios lo que planeó con el Hijo es, bueno, ve a rescatarlos, ve a salvarlos con tu propia vida, dando su sangre, y al rescatarlos, que ellos vengan a glorificar al Padre. El propósito del Señor Jesucristo era venir a sacarnos, pagar el precio, que fuéramos liberados para ir a exaltar, a adorar, a honrar, a glorificar a nuestro Padre Celestial. Hemos sido creados con el propósito de glorificarle, pero no lo podemos glorificar si no somos salvos. No lo podemos honrar, no lo podemos exaltar, no le podemos alabar si no somos salvos. Entonces el propósito es siempre la gloria de Dios, honrar a Dios. Y ahí entramos con la salvación. El creyente realmente es un instrumento para glorificar al Padre por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera de Pedro 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que para que nosotros vengamos a glorificar al Padre por medio de Jesucristo, por medio de esa redención que nosotros hemos recibido. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 8. Dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y es así mis discípulos. ¿En qué he glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto para Él. Hermanos, nuestro Dios ha permitido esta obra de Cristo Jesús, de rescatarnos, de pagar el precio por nosotros, a fin de agarrarnos y decirle: Padre, aquí están estos hijos para que te honren, que te glorifiquen, que te exalten. Aquí están todos ellos, todo este grupo, Señor. Le dice al Padre: Padre, aquí están para que tú seas honrado. Y el Hijo usa nuestras vidas para exaltarlo a Él. Y por eso tenemos al inicio del culto, al inicio de la reunión, los cantos en donde exaltamos y glorificamos al Señor. Y por eso es que decimos: bueno, voy a llegar temprano para poder ayudar, colaborar y poner y quitar y ordenar y limpiar, y después para poder exaltar a nuestro Señor. No es cuestión de decir: todavía están en los cantos, todavía podemos llegar más tarde, todavía no hay problema. Nuestro Dios, en la consumación de los tiempos, en la consumación de la redención, el Hijo glorifica al Padre siempre. San Juan capítulo 17, versículo 1. San Juan 17, 1 nos dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Era el momento para darle inicio a la agonía, al sufrimiento que nuestro Señor tuvo.
para poder honrar al Padre y pagar el precio de la redención. ¿Qué podemos decir sino que afirmar, aceptar, entender que nuestra redención es el Señor Jesucristo, es la persona, y que es el mismo Dios encarnado, y que en esa encarnación y en esa redención nosotros hemos sido beneficiados? Tenga cuidado usted al hablar, para que al haber entendido que el propósito de Cristo no era solo salvarnos, sino que el propósito de Cristo era rescatar a un pueblo para ir a honrar y glorificar al Padre. Y ahí hemos sido beneficiados. Esta redención es para la gloria del Padre. No es para que usted diga, no, yo no quiero honrar a Dios con mi vida, con mi testimonio, con lo que yo hago en lo oculto. No es para honrar a Dios. Es muy su decisión. Pero el propósito de Cristo al salvar su vida es para que honremos a nuestro Padre Celestial. Es esta redención gloriosa por la gloria que recibe el Padre a través de nuestras vidas, y para podernos lavar, limpiar de nuestros pecados, acercarnos a Dios para exaltarle. Necesitamos ser perdonados para poderlo hacer, y por esto estamos agradecidos. Por esto podemos decir, Padre, gracias. Y espero que a través de este mensaje usted haya podido entender qué es la redención. Es haber pagado el precio de nuestras vidas para rescatarnos del mal, del pecado, del enemigo. Vamos a ponerlo de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque sin entenderlo, sin merecerlo, hemos sido redimidos y hemos recibido una redención eterna, una redención para no volver a lo mismo, para no volver a la misma vida pecaminosa, y mucho menos para practicar nuevos pecados. Perdónanos, Padre, ayúdanos, santifícanos. Padre, que nuestro andar sea en santificación, apartados de ti, Señor, apartados del mal, Señor, y acercándonos a ti, cerca de ti, a tus pies, Señor, de rodillas ante ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida, Señor, una vida redimida por gracia. Soy una vida comprada, una vida liberada del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Oh Dios, gracias. Padre, gracias. Oh Dios, aquí está mi vida. Señor, apártame, sepárame. Señor, límpiame del mal, de la inclinación al pecado. Señor, ayúdame, protégeme, dame esa fuerza. Oh Dios, en el nombre de Jesús, tú eres mi redentor. Tú eres la redención. Y me has apartado, Jesús. Me has apartado, Señor. Me has comprado, Señor, para honrar al Padre, para glorificar al Padre, para adorar al Padre. Oh Dios,
Aquí está mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, que al declarar que tú eres mi Rey, eres mi Señor, que así pueda vivir también, Señor. Que yo no solo pueda cantar mi Cristo, mi Rey, sino que pueda vivir bajo tu influencia, bajo tu santidad, bajo tu santificación. Padre, en el nombre de Jesús, heme aquí. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tú eres mi Redentor y mi redención. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. El misterio de la cruz, la agonía que sufriste ahí. El perfecto Dios Jesucristo castigo, con la condena reservada para mí. Sangre, amor y gracias, Cristo. La ira del Padre se aplacó. Gracias, Cristo. Enemigo fui. Yo me siento a mi mesa. Gracias, Cristo. Sangre, amor y gracias, Cristo. La vida del Padre se aplacó. Gracias, Cristo. Enemigo fui. Yo me siento a mi mesa. Gracias, Cristo. Oh, sí, sí. Bajo de mi alma quiero vivir por ti. Bajo de mi alma quiero vivir por ti. Bajo de mi alma quiero la dominicidad. Gracias, Cristo. La ira del Padre se aplacó. Gracias, Cristo. Siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la redención en Cristo Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Pues, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo y con la ayuda de Dios nos conectamos en nuestra reunión del día miércoles. Teníamos pendientes de saber si alguien tenía invitados de personas que no han asistido a una iglesia evangélica. ¿Alguien tiene?
Ajá. Bye. Ok. Bye. Perfecto. Ah, pues ya la hicimos. Sí. ¿Ah? Amén. Bueno, entonces, hermanos que deseen ir a repartir por aquí cerca, o si quieren venir durante la semana, como guste. Aquí hay, como les decía, 5,000